Daniel, te voy a cambiar radicalmente de tema. Muy bien. ¿Vos te acordás las eras geológicas cuando estudiaste en la escuela? Uy, sí, algo me acuerdo. Algo. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Sí, obvio. Sí. Yo también. Mucho. Cenozoica, mesozoica, paleozoica. Sí. Y ahí pará de contar. Sí, ahí Precámbrica y ahí quedé. ahí quedó mi recuerdo. Bueno, resulta que científicos del planeta, analizando los cambios climáticos que se vienen sucediendo en el planeta Tierra, evalúan establecer una nueva era geológica. Mira. Para que nos explique de qué se trata, porque la verdad que es un tema interesante, estamos en comunicación con Guadalupe del Río. Ella es doctora en Ciencias Naturales, investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en la División Entomología del Museo de Ciencias Naturales. Le damos los buenos días. Buenos días, Guadalupe. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Buenos días a todos. Buenos días, Virginia y Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, por suerte, bien. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Guadalupe, ¿de qué se trata esta nueva era geológica? Ya, perdón. Yo, básicamente éramos 7 los que opinábamos y, bueno, una de las profesoras, creo que la doctora Cristina Silio, habla de esta nueva era geológica o periodo geológico. Yo básicamente, digamos, trabajo en insectos y abordé, digamos, cómo afecta el cambio climático en los insectos, ¿no? Ah, bien. Y lo único que les puedo comentar, pero en parte de lo que habló ella, ¿no? Básicamente cada uno habló, digamos, distintos investigadores de una LP abordaron el cambio climático desde su aspecto, ¿no? Entonces, estaba una persona que hablaba de humanidades, otras personas desde la arquitectura, yo en mi caso desde la biología o el estudio de los insectos. Bien. Otros, digamos, abordaron las problemáticas desde los aspectos sociales, digamos. Y bueno, básicamente yo, había otra persona que es de ciencias agrarias, que habló del agua, cómo afectaba el cambio climático al agua, al suelo y a la producción, digamos. Claro. Básicamente yo les podría contar, porque digamos, lo otro le correspondería a las otras personas, creo, les podría contar un poquito, digamos, de cómo afecta el cambio climático en los insectos, ¿no? Claro, sí. Tiene que ver también, es parte de toda esta investigación, de todo este trabajo. Claro, tal cual. Bueno, yo, digamos, les cuento un poquito y cualquier cosa ustedes me van preguntando. Sí, por supuesto. Si no hablo. Bueno, acá básicamente, digamos, abordamos el tema de justamente el calentamiento climático, el calentamiento global, digamos, y cómo afectaba a los insectos. Y bueno, se contaba un poquito que, digamos, esto de los aumentos de la temperatura afectan a los insectos de distinta forma, ¿no? Entonces, bueno, es como básicamente los insectos forman parte de los ecosistemas, ¿no? Y el hecho de que se afecte justamente a los insectos bien o mal con las temperaturas puede afectar o cambiar ese equilibrio, ¿no? En general. Entonces, a mí por ahí me preguntaban, digamos, si en realidad podían llegar a la extinción de los insectos o cómo podía afectar, digamos, el calentamiento en general. Yo les conté un poquito que en realidad, claro, los insectos al enfrentarse con un cambio de temperatura, digamos, pueden o adaptarse a esas nuevas temperaturas, pueden migrar o correrse un poquito, digamos, a mejores temperaturas o más adecuadas para vivir, o en el caso de muchos insectos, o lo mismo que muchos animales, que tengan como condiciones más restringidas de donde vivir. Si no pueden moverse o adaptarse, bueno, terminarían extinguiéndose. Pero bueno, básicamente, más allá de que esto del calentamiento global lleva a la extinción de algunas especies y a la pérdida de la diversidad, también habíamos charlado un poquito de cómo pueden afectar a otras cosas o en su interacción con, por ejemplo, con las plantas, relacionado con la agronomía, digamos, y los cultivos, con las especies plagas que por ahí, o con las especies buenas. Entonces habíamos planteado un poquito cómo afecta a las especies buenas en general. Habíamos visto, por ejemplo, el caso de los polinizadores,
¿sí? Claro. Que muchas plantas necesitan, tanto de los cultivos como plantas generales, que necesitan de insectos para la polinización, y justamente las temperaturas afectan a los dos, ¿no? En cualquier interacción. Entonces, tanto el insecto como la planta, y entonces por ahí lo que produce, o lo más importante, es un desfasaje, ¿no? Ellos necesitan la temperatura para sus ciclos, entonces los cambios los afectan el metabolismo, ¿no? Básicamente, y la fenología. Entonces lo que pasa es que por ahí el insecto no se encuentra con la planta cuando está en floración. Entonces no se produce la polinización, entonces lo que lleva a pérdidas en los cultivos o a pérdida de esas plantas, ¿no? Y bueno, otro de los casos que por ahí vale la pena, que creo que todos conocen, son las plagas de insectos. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, Guadalupe, porque en todo esto, ¿interesan todos los insectos, todos? ¿O hay alguno que uno dice, bueno, tal vez, lo digo vulgarmente, ¿no? Tal vez es bueno que estos insectos no existan más y que el cambio los afecte definitivamente? ¿Es así o no? ¿O siempre se busca la preservación? No, en realidad uno, digamos, busca la preservación de las especies en términos de, digamos, la cantidad de especies que tenemos, pero en general hay muchos insectos que son malos. No sé si es el mejor término el malo, digamos, pero nadie quiere tener una plaga en su casa, en su cultivo o en su lugar, ¿no? Claro. O sea, hay muchos insectos que ocasionan grandes pérdidas en los cultivos. También, digamos, todos conocemos insectos que tienen importancia médico-veterinaria, o sea, que molestan a los animales, que molestan a las personas, entonces nadie los quiere. No, eso los tratamos de combatir. Podemos combatir a las cucarachas, a los mosquitos, a las plagas, etcétera. Ahora, con respecto a esto que me preguntabas, estos malos, digamos, ¿cómo afecta la temperatura? A algunos los afecta de distintas formas, pero por ejemplo, algunos como los mosquitos, que les gustan las temperaturas, bueno, tenemos más mosquitos. Claro, o, ayuda a la reproducción descontrolada por ahí. Claro, o por ahí, como generalmente las plagas, lamentablemente yo diría que les gusta la temperatura. Entonces, lo que hacen es como que aumenta el metabolismo y son más voraces. Por ejemplo, muchos de las plagas de los cultivos, qué sé yo, algunos en determinadas provincias por ahí conocen el bicho moro, las tucuras mismas, o las langostas. Lo que hacen es que sean como más voraces, entonces generan como más problemas. Además, por ahí si no les gustan las temperaturas, se van moviendo y se desplazan, entonces van a otros lugares que no estaban y bueno, de alguna forma arrasan con esos cultivos o producen pérdidas, ¿no? Sí, perdón. Sí. No, te escucho, perdóname. No, pensaba en esto de que también por ahí afecta la competencia entre distintos insectos. A veces es como que hay un equilibrio en la naturaleza y entonces al reproducirse más o al ser más voraces estos que causan daños, también pueden, imagino, sí. Pueden aplastar, por decir este término, a los insectos que sí necesitamos para la biodiversidad buena. Claro, es tal cual como decís, Virginia. Todo, digamos, como todos los ecosistemas o todos los lugares tienen como un equilibrio. Entonces, cuando se quiebra algo, ¿no? Esto, digamos, puede ser por la temperatura o lo que esto ocasiona, nada, todo entra como en desequilibrio y se producen problemas como vos decís. Por ejemplo, nosotros tenemos un insecto, ¿no? Que, por ejemplo, la plaga, ¿no? Una plaga con respecto a su cultivo. Entonces, sí, la temperatura va a afectar a los dos, a la planta y al insecto, pero de distinta forma. Entonces, generalmente afecta más al metabolismo del insecto. Entonces, ¿qué hace? Que el insecto aparezca un poco antes, por ejemplo, eclosionan sus huevos, etcétera, por la alta temperatura, entonces van a encontrarse a la planta como brote o en un estado de desarrollo muy temprano, y lo que va a hacer es que la pueda consumir, digamos, más ampliamente y ocasione más problemas, digamos, o la coma más. Y además, por ejemplo, al ser como una interacción, y lo que nombraba Virginia es que
los enemigos naturales, otros insectos, otros animales que se coman este insecto, por ahí, como está corrido, digamos, su estado de desarrollo, por ahí no están en ese momento. Entonces hace que no se los controle. Entonces es como que, digamos, aumentan su densidad poblacional y ocasionan muchos problemas. Eso es un poco lo que está pasando. Creo que este año pasó un poco, creo que aparecieron plagas que no venían apareciendo hace mucho tiempo, ¿no? Yo trabajo en coleópteros y apareció, bueno, han dicho el 7 de oro, o aparecieron varias especies que estaban en bajas concentraciones, pero bueno, hicieron como una explosión poblacional y generan considerables cambios, ¿no? Claro. O pérdidas en general. Guadalupe, bueno, sí. Digamos, la gran pregunta sería, el calentamiento global sabemos que deberíamos como humanidad detenerlo o contrarrestar los efectos. La cuestión es ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que esté en nuestras manos? Bien, yo creo que en general, bueno, muchas de las cosas para esto del calentamiento global tienen que ver con políticas que nos exceden, ¿no? Claro. Pero, digamos, es bueno que se vea todo desde un punto, digamos, como toda problemática debería abarcarse desde distintos aspectos, ¿no? Trabajando en conjunto, que esa era un poco la idea, creo que de la nota, ¿no? Claro. Viéndola desde distintos lugares. Yo proponía, digamos, nosotros siempre creo que podemos contribuir con un granito de arena, ¿no? Tratando de hacerlo mejor nosotros mismos como población para mejorar, digamos, el ambiente en general. Entonces, se proponía, digamos, reducir, nosotros en nuestras casas tratar de reducir todo lo que pudiéramos, digamos, estas cosas que generan, qué sé yo, los aerosoles, o la misma basura en general, ¿no? Todo lo que podamos hacer para que el planeta esté mejor sería bienvenido, y en general, digamos, a nivel ya más general, y creo que hay una tendencia a reducir, digamos, en las prácticas agronómicas o en los cultivos, reducir los pesticidas, y tratar también de conservar un poco, ¿no? Los ambientes de los bichos, ¿no? O de los animales. Si pierden sus lugares para vivir, bueno, ellos van a tender también a extinguirse, ¿no? Claro. Entonces, eso era un poco lo que se planteaba, ¿no? Bueno, claro. Después todo lo demás tiene que ver con políticas que nos exceden. Sí, un poco. Sí, no, por supuesto. Pero sí que se ha abordado desde ese punto, ¿no? Sí, como he visto, el famoso, la reducción de pesticidas, todo esto lo que contabas al comienzo, ¿no? De que afecta también la creación de insectos que son los polinizadores y afecta a todas las plantas. Eso también es parte de una política. Guadalupe, un mundo... mirá lo que se me viene a la cabeza, no te me enojes, pero recuerdo una película infantil en donde las abejas realizaban un paro. Entonces, cierto, sí, proponían un mundo sin abejas, la realidad de un mundo sin insectos. ¿Es viable? No, dicen que no. No sería viable, porque los insectos actúan en común en distintas en distintas redes, entonces tienen como muchas funciones. Entonces, qué sé yo, en su rol, como decíamos, de polinizadores, ¿no? Sí. O también intervienen, digamos, en el mejoramiento del suelo, digamos, y interaccionan, también son fuente de alimento para otros. Entonces, digamos, básicamente creo, por lo menos varios han coincidido en decir que no podría ser viable, ¿no? Claro. Romperían ese equilibrio, ¿no? Perderíamos gran parte de los componedores, los polinizadores fundamentalmente, que son los insectos, y el alimento que necesitan otros insectos, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí digamos, si desaparecen completamente, llevaría a como un efecto dominó de cadena, ¿no? De que se pierdan otros eslabones también, ¿no? Sí. Dando pérdida de alimento, ¿no? Por lo menos para nosotros.
Totalmente, bueno. Así que por ahora conservémoslos. Claro. Por lo menos Exactamente. los buenos, ¿no? Por supuesto. Cuidemos. No quiere decir que no combatamos los malos. No, por Claro. supuesto, pero también ser conscientes de que esos malos, qué sé yo, por ejemplo, el mosquito, que tanto nos asusta con el dengue, con el chikungunya, son producto también de nuestras acciones y del calentamiento, ¿no? Sí, sí, básicamente todo es nuestra responsabilidad, creo. Por supuesto. Por supuesto. Guadalupe, muchísimas gracias. Se nota que sos docente, se nota. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sido, muchísimas gracias a ustedes. fuiste muy clara, te agradecemos mucho estos minutos que nos has regalado. Bueno, gracias Muy por amable. invitarme y bueno, lo mejor. Bueno, Igualmente, chao, Guadalupe. gracias. Muy Hasta amable. luego. Bueno.